Bien, pues recuerden los teoremas que tenemos aquí. Los voy a copiar todos. Los voy a pegar aquí. El tema número 9, el teorema número 10. Ok, vamos a poner ahí este, aquí este, aquí este y aquí este. Bien, pues vamos a continuar. Ayer estábamos resolviendo una ecuación diferencial. Me parece que es esta. Creo que era esta. Ok. Que la resolvimos por fracciones parciales. Okay. Y les decía aquí que podemos hacer algo más con ese resultado. Bien, entonces vamos a continuar. Si ustedes observan el resultado de ayer de la ecuación diferencial que obtuvimos, que resolvimos, eh, ustedes observarán que aquí tengo un logaritmo natural, tengo más x más e. Eso yo digo que puede ser igual a que yo le aplique una exponencial. Ven el teorema número 10, en ese caso, el teorema número 10, en el punto número 2, que yo puedo tener una exponencial, aplicar aquí, aplicarle a ese logaritmo natural, y me tendría que quedar y menos 2 sobre y más 2, y esto a la 1 medio, y esto implica que también aquí va a tener que aplicar una exponencial a la x más e. Esos dos se anularían y me quedaría y menos 2, y más 2. Esto recuerden que sería a la 1 medio. Y eso me quedaría, recuerden que tener e a la x más e, pues implica trabajar nosotros con el teorema número 11. Vean a cuál se parece, a la regla número 1, 2 o 3. Vean, identifiquen a cuál se parece de esas tres, 1, 2 o 3, la que yo tengo aquí. Si ustedes observan, la que tiene más parecido sería con la 1, porque tengo P y Q que son positivas. Entonces, hago lo siguiente. Tendría... A ver, espérenme. Tendríamos nosotros... Oh, esto no se mueve. Ahí está. Tendríamos entonces que E... déjenme ver. Ok. Bien, entonces tendríamos aquí que E se podría expresar como tener E a la P. Recuerden que en este caso sería X, lo tendríamos por E a la C. Recuerden que esto lo defino yo por la parte del teorema número 10, perdón, 11, que me dicen que yo, si tengo una adición entre la potencia P más Q, yo puedo separarla por E a la P por E a la Q. Y es lo que estoy haciendo aquí, estoy separando, pero por medio de una exponencial. Entonces, este resultado me quedaría de esta manera, que y menos 2 sobre y más 2 a la 1 medio debe de ser igual a tener E por X por C. Recuerden que esto es una constante, por lo tanto yo puedo decir que va a ser C. Y esto también es correcto decir y menos 2 sobre y más 2 a la 1 medio. Esto es igual a C por E a la X. Así me quedaría. Entonces también es correcto expresarlo de esa manera. Bien. Hasta ahí tendríamos ya simplificada pues nuestra solución de nuestra ecuación diferencial. Bien, ¿qué más nos dicen? ¿Qué más tenemos aquí? Bien, entonces aquí tendríamos esa expresión
que sería y menos 2. Ok, y más 2 es igual a c por e a la x. Bien, aquí hay algo muy interesante que me llama la atención. Tener esta expresión, la 1 medio. Aquí tengo c por e a la x. Obviamente ustedes pudieran decir, a ver, espérenme, creo que estoy mal, ¿no? Estoy mal aquí, no es un medio. Ese no es un medio ni un medio. Ya vieron ustedes, es un cuarto. Entonces ahí corrijan, sería un cuarto, y aquí sería un cuarto también, y aquí sería un cuarto. ¿Sí? Recuerden aquí su resultado. Si ustedes observan, para quitar esa potencia de un cuarto, alguien me podría recomendar pues que yo necesite multiplicar a todo esto por a la cuarta. Es decir, tendríamos y menos 2 sobre y más 2. Esto quedaría un cuarto. Aquí ustedes lo pueden escribir. Y luego sería esto a la cuarta. Y esto es igual a tener c por e a la x también a la cuarta. Y este resultado pues es igual a tener y menos 2 sobre y más 2. Recuerden que esa potencia con esa potencia nos da como resultado 1. Y esto es igual a tener c, ustedes pueden decir que c cuarta por e a la 4x, pero ustedes observarán que esta c cuarta, pues nuevamente es una constante, por eso yo defino que esto es tener y menos 2 sobre y más 2, esto es igual a tener c por e a la 4x. Así, de esa manera encontraría yo mi respuesta. Bien, pues vean ahí en la talacha, sí es un procedimiento un poquito extenso para poder simplificar nuestra expresión. Ustedes tienen que trabajar con esos teoremas, el teorema 10, 11, perdón, serían 9, 10 y 11. Bien, recuerden ayer que me parece que teníamos una condición inicial. Parece que sí teníamos una condición. Ok, aquí está. Que y de 0 es igual a menos 2. Esa sería nuestra condición en este caso. Nuestra condición inicial. Bien. Entonces, vamos a suponer, ok, ya tenemos aquí, tenemos nuestra expresión. Voy a intentar darle solución con esa condición inicial. Recuerden que sería y de 0 igual a menos 2. Y de 0 igual a menos 2. Entonces, a partir de aquí, ustedes averiguan el valor de x, que sería igual a 0, y el de y, que sería igual a menos 2. Entonces, nosotros vamos a empezar a hacer las sustituciones. Ok, vamos a ver en esta parte, vamos a hacer la sustitución. Tengo yo y, aquí me pide y, vean, tengo y, en este caso sería menos 2 sobre, en este caso tengo y menos 2 más 2. Aquí prácticamente ya no cumpliríamos la parte del denominador. Eso ya no se cumple, eso ya no va a ser cierto. Entonces necesitamos hacer otro paso antes. Porque vean, si nosotros continuamos con el procedimiento, tengo menos 2 más 2, esto se va a volver 0. Se va a volver 0 y prácticamente yo tendría menos 4 sobre 0, que es una determinación. Ustedes saben muy bien que no tiene sentido llegar a ese resultado. Entonces lo que podríamos hacer sería lo siguiente. No podemos aplicar todavía la condición. No podemos aplicar. Entonces necesitamos hacer otra operación para hallar el valor de C. Bien. Ok, entonces, recomendación aquí, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a ver. Yo pudiera tener el y menos 2 sobre y más 2, que sería más 2.
esta exponencial está multiplicando, pasaría dividiendo. Vamos a ver qué ocurre. Nada, estamos llegamos a la misma conclusión. No ayudaría de mucho. Vamos a ver. ¿Qué más podemos hacer aquí? Para poder hallar la constante C. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros observamos aquí la solución, pudiera quedar, yo tengo y más 2, vamos a intentar hacer lo siguiente, y más 2, tengo aquí y menos 2, vamos a intentar hacer la división, y más y por 1 me va a dar y menos 2, aquí este por este, vamos a ver, este por este me va a dar menos, ok, este se anula, me va a dar menos 4, y este tiene que ser 1 menos 4 sobre y más 2. Entonces, eso debe de ser igual a tener y menos 2 sobre y más 2. Entonces, recuerden ustedes aquí que por medio de esta división, tener y aquí más 2, aquí tener y menos 2, implica buscar un número, que en este caso sería 1. Multiplico 1 por y, me va a dar y, pero obviamente aquí le quitamos el signo, le cambiamos. Este por eso me va a quedar positivo, para que se le cambie el signo, me va a quedar menos 4 y se tiene la operación. Bien, aquí tenemos 1 menos 4 sobre y más 2 es igual a y menos 2 sobre y más 2. Tiene que ser lo mismo, esta expresión que tenemos aquí. Ahora vamos a ver qué pasa si yo escribo 1 menos 4 sobre y más 2 es igual a c por e a la 4x. Ok, yo pudiera hacer lo siguiente. Tendríamos que despejar y. Entonces yo puedo decir que tengo su recíproco. Vamos a ver si aplico el recíproco, o bueno, hago lo siguiente. Tengo 4, bueno, tomo menos 4 sobre y más 2 es igual a c por e a la 4x. Este de positivo va a cambiar a negativo, tendría 1. Ok, me quedaré de esta manera. Bueno, entonces el siguiente paso, podemos hacer lo siguiente. Recuerden que esta sobre 1, esta misma sobre 1, si aplico su recíproco, tendría y más 2 sobre menos 4, debe de ser igual a tener 1 sobre c por e a la 4x menos 1 sobre 1. Y aquí este 4, pues yo puedo pasar multiplicando a todos estos. Ok, vamos bien, me parece. Entonces recuerden aquí, vamos en este paso. Sería y más 2. Escribimos aquí y más 2. Escribimos menos 4. Ya, igual. So bad that I didn't really ask me more. Your dad probably loves me more than you ever did, man. Cause I finally got out. Yeah, we finally locked in. Burn it up, gotta let it go. Mama, don't break the silence. Bien, vamos a ver, vamos a continuar. Entonces recuérdenme, estábamos en esa parte que es... no funciona. Ok, teníamos y más 2 menos 4 es igual a 1 sobre c por e a la 4x, me parece 4x menos 1 sobre 1. Bien, si yo despejo aquí y más 2, tendría entonces y más 2 debe de ser igual a tener aquí
Si ustedes observan el denominador, podría ser lo siguiente. Igualando, tendría que multiplicar c por e a la 4x. Este por s va a quedar 1. Este por s va a quedar menos c por e a la 4x. Y recuerden que este menos 4, yo lo puedo afectar aquí. Está dividiendo, va a pasar multiplicando a esa expresión, que sería menos 4. Entonces aquí yo tendría y es igual. Ustedes pueden ya resolver este producto. Tendrían 4 sería menos, menos por menos sería más, 4c por e a la 4x, aquí sería 4x, sobre c por e a la 4x, y esto sería menos 2. Entonces, de esta manera nosotros encontraríamos también esta opción. Sería y es igual a menos 4 más 4 por c e a la 4x sobre c por e a la 4x menos 2. Bien, ¿qué más podemos hacer aquí? Yo diría que y es igual a tener... ustedes pudieran escribir también de esa manera, tener el menos 4 por 1 menos, también pudiera ser correcto esta expresión, sería más 1 menos, en este caso sería c por e a la 4x sobre c por e a la 4x menos 2. También nos puede quedar de esta manera esa expresión. Bien, ok. Pudiera ser así. Esa parte, menos 4, multiplicar menos 4, 4. Ok, que sería esto. Déjenme checar revisar esta parte. Aquí nosotros podríamos decir y más 2 sobre menos 4. Bueno, quitar aquí el menos 4. Tenemos que hacer lo siguiente. Esto es igual a tener 1 sobre c por e a la 4x menos 1 sobre 1. Este también es correcto multiplicarlo por menos 4. Esto también pudiera ser tener directamente menos 4 por c por e a la 4x. Aquí me quedaría más. Este por ese es más. 4 por 1 me va a quedar 4. De esta manera también es correcto. Y tener y más 2. Y aquí y, si lo despejo, sería menos 4 por c por e a la 4x más 4, así, y me quedaría más, bueno, sería menos, aquí sería menos 2, sería menos 2, así. Y esto, si ustedes observan, pudiera ser también correcto expresarlo como, aquí tengo 4 que ya multiplico aquí también. Aquí se puede expresar, ya terminaría. Aquí tengo menos 2. Podría escribir que y también es igual a tener menos 4 por c por e a la 4x más 4 menos 2. Y esto también puede ser escrito como y es igual a menos 4 sobre c por e a la 4x. Me quedaría más 2. Ok. Aquí checando, revisando, factor común, tendría que ser 2, podría escribir que y, aquí pudiera ser lo siguiente, factor común podría ser el 2, aquí escribo 2, factor común, entonces tendría 2 sobre c por e a la 4x, tendría entonces aquí más 1, así. También podría ser correcto, ya simplificando. Bien, entonces me parece que la que más me gustaría trabajar sería esta. Bien, entonces mi objetivo es averiguar el valor de la constante C.
de acuerdo a esa expresión, si yo sustituyo el resultado, que tengo que x, recuerden x es igual a 0, y y tendría que ser a menos 2. Y tendría que ser a menos 2. Entonces empiezo a sustituir a y aquí, entonces me quedaría menos 2, debe de ser igual a tener menos 4 sobre c por e, vean cuánto me queda ahí, 4 por 0, más 2. Entonces yo puedo simplificar esto, escribiéndolo, menos 2 es igual a menos 4 sobre c por e a la 0 más 2. Y esto tendría como resultado tener menos 2 es igual a tener menos 4 sobre c. Recuerden que un número a la 0, por ejemplo, e a la 0, nos va a quedar 1 y aquí vamos a tener 2. Entonces yo puedo continuar aquí escribiendo, tendría menos 2 es igual a tener menos 4 sobre c más 2. Si ustedes observan aquí, quiero despejar entonces la constante c. Este menos, bueno, sería más 2, vamos a cambiarlo de miembro, sería menos 2 es igual a menos 4 sobre c. Ustedes observan aquí, sería menos 4 es igual a menos 4 sobre c. Aquí lo que podemos hacer es aplicar, ¿qué les gusta? Un recíproco, vamos a aplicar recíproco, recuerden que está sobre 1, entonces yo puedo tener 1 sobre 4 es igual a tener c sobre 4, obviamente negativo. Aquí ya despejo c directamente, tendría que esta c, al despejarla, esta está dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces tendríamos que c sería aquí menos un cuarto, ¿por quién? Aquí está dividiendo, va a pasar multiplicando, menos 4 debe ser igual a c, y aquí nos da la conclusión de que c sería igual a, menos por menos nos va a dar más, 4 sobre 4 debe ser igual a c, por lo tanto 1 es igual a c. Entonces de esta manera encuentro la constante de mi valor c. Bien, entonces mi constante tendría que ser igual a 1. C es igual a 1. Bien, entonces mi ecuación diferencial, el resultado, tendríamos que expresarlo, suponiendo que mi respuesta fuera esta que tengo aquí, esa fuera mi respuesta, que yo podría escribir entonces que bien, yo puedo escribir aquí que y es igual a menos 4 sobre, sería 1 por e a la 4x más 2. Entonces y es igual a tener, en este caso, menos 4 por e a la 4x más 2. Entonces ahí tendríamos nosotros ya, en este caso, la respuesta para esta ecuación. Entonces podríamos escribirlo como R. Bien. Bien, ¿dudas? ¿Algo que quieren agregar a este ejercicio?
Bien, pues vamos a continuar nuestros temas de estudio. Una de ellas es ya trabajar con las ecuaciones homogéneas. Si ustedes observan aquí la ecuación número 2.18, pueden observar una ecuación pues diferencial donde ustedes pueden observar aquí una función m. Vean esa función m, qué característica tiene. Obviamente ya es una función de dos variables. Recuerden que en su curso anterior, en vectorial, ustedes trabajaron con este tipo de funciones. Aquí ya tenemos la diferencial de x más n. Tenemos aquí una función ya de dos variables porque tiene x, y. Y tenemos aquí que lo multiplica la diferencial de y. Entonces, en las ecuaciones homogéneas, vamos a identificar mucho, vamos a encontrarnos mucho con esas funciones de dos variables en algunas veces. Y nos dicen que siempre el tema de ecuaciones homogéneas, pues tiene la siguiente propiedad. Que la función m, en este caso si hablamos de una función de dos variables, si nosotros añadimos una tercera variable, por ejemplo t, y sustituimos tanto la primera variable y la segunda variable ya modificada con esta tercera letra que es t, nosotros debemos de encontrar una función de ese tipo reducida. Es decir, que debemos encontrar t a la n por m, en este caso de x, y, si es el caso de esa función de dos variables. Lo mismo ocurre con n. N debemos aplicar la misma condición en donde tenemos aquí que afectar las variables por t, que sería la tercera. Y nosotros al evaluar la función, ya con esta modificación, pues nosotros debemos de encontrar un resultado similar al de la función m. Aquí en este caso sería t a la n por n de x, y. Si se cumplen en ambos casos, tanto para m y para n, decimos que tiene coeficientes homogéneos o que es una ecuación homogénea. Bien, y aquí nos comentan que la cuestión importante es que una ecuación diferencial homogénea siempre puede transformarse a una ecuación separable por medio de una sustitución algebraica. Es decir, que el objetivo de este segundo tema de ecuaciones homogéneas, primero es identificar si vamos a trabajar o si podemos resolver una ecuación con este tema, que son homogéneas, que sería nuestro siguiente método de solución. Y se nos dicen que nosotros, si verificamos que cumplen esa condición de tener t a la n en esa ecuación diferencial, nosotros podemos volver a esa ecuación una por el método anterior, que es separable. Bien, para eso, ustedes pueden observar la definición número 11, y aquí nos confirman lo que platicábamos. ¿Cómo vamos a averiguar que la ecuación diferencial que yo tengo o que me están proponiendo, pues se puede solucionar con este tema, ecuación homogénea? Bien, entonces nos confirma la definición número 11 que una función, por ejemplo, de dos variables, es una función homogénea de grado n si por algún número real n se satisface esta condición. Ustedes observan, tenemos esta n que está aquí. Nosotros añadimos aquí la letra t, aquí la letra t, la afectamos en la función. Después, al simplificar o reducir, necesitamos nosotros encontrar esto. Si nosotros observamos esta t a la n, si la llegamos a encontrar de esa manera, como está expresada aquí, pues diríamos que sería una ecuación diferencial, el cual podemos darle una solución por el método homogénea. Si ustedes observan el ejemplo 26, ustedes pueden observar ahí, en el ejemplo 26, que tiene la función, vean, tenemos la función f de x, y, que es esta. Pero vean que de acuerdo a la definición número 11, aplicando la definición 11, aquí escribimos la de 11, pues yo puedo añadirle a estas variables que ustedes observan aquí, pues una t. Si yo le añado la variable t, empiezo a sustituir en esa función anterior. Es decir, que aquí esta x va a tener una t por parte de esa opción, menos 3, ustedes pueden observar que una raíz cuadrada, aquí les piden x por y, ustedes tendrían tx por ty, ustedes pueden observar aquí el producto, más 5 por y, en este caso y sería t por y. Entonces,
nosotros podríamos simplificar y escribir nuevamente t por x menos 3 por la raíz cuadrada de quién. Si ustedes observan, tengo t por x, t por y, obviamente tenemos aquí dos veces una variable que sería t, al multiplicarlas tendríamos t cuadrada por x por y, más 5 por t por y. Si ustedes aplican propiedades de radicales, esta expresión que ven aquí nos quedaría la raíz cuadrada de t cuadrada por la raíz cuadrada de x por y. Y esta t cuadrada con esa raíz cuadrada pues se anula y tendríamos t por x por y, que sería su raíz cuadrada. Entonces, si ustedes observan, al final tendríamos t por x, vamos a ver, t por x, tendríamos después menos 3 por t, raíz cuadrada de x por y, más 5t por y. Y recuerden que esto, ustedes pueden observar aquí, factor común, tienen una t, tienen una t, tienen una t. Aplicando la ley distributiva en este caso, ustedes dirían que t multiplica a x menos 3 por la raíz cuadrada de x por y, más 5y, y esto tendríamos, o nosotros ya podríamos identificar aquí la condición de la definición 11, que debemos de encontrar una t a la n por una función f de x, y. Si ustedes observan aquí, esta t se pudo simplificar, tenemos entonces t a la 1, y nos dicen que la función es homogénea y de grado 1. Entonces aquí en este momento estamos identificando si la ecuación es homogénea o no. Y por medio de esas operaciones podemos definir si sí lo es o no. Además de que encontramos de qué grado es la función homogénea. Ustedes algo similar tienen en este ejemplo. Tienen una función de dos variables. Tienen aquí ya la afectación de la variable t. Lo que van a hacer ustedes es sustituir aquí a x por t por x, y aquí a y por t por y. Es lo que van a hacer ustedes, la sustitución. Entonces eso implica que yo tenga, bueno, aquí voy a escribir la raíz cuadrada, tenga t por x al cuadrado más t por y, bueno, sería el cubo, perdón, sería aquí el cubo y el cubo. Recuerden que esto es igual a tener lo que se nos menciona, a t al cubo, x al cubo, más t al cubo por y al cubo. Si ustedes observan, tenemos algo en común entre esos dos términos, que sería t al cubo. Por eso, yo puedo hacer lo siguiente, que esto es igual a tener la raíz cuadrada de t al cubo por x al cubo más y al cubo. Y aplicando las propiedades de radicales, ustedes podrán observar que tendríamos la raíz cuadrada de t al cubo por la raíz cuadrada de x cuadrada más y, bueno, sería al cubo y y al cubo. Bien, entonces ustedes podrán observar que esto es igual a tener t a la 3 medios por nuevamente la raíz cuadrada de x al cubo más y al cubo. Y eso involucra que estamos encontrando t a la n por f de x, y. Entonces, si ustedes observan, esta n, en este caso sería 3 medios, y por eso nos dicen que la función es homogénea de grado 3 medios. Si ustedes se van al ejemplo 28, se nos da la función f de x. Aquí tenemos x cuadrada más y cuadrada más 1. Lo que vamos a es aplicar la definición número 11. Entonces, ustedes sustituyen aquí en esa expresión a la ecuación y tendríamos para el primero t cuadrada por x cuadrada, en el segundo más t al cuadrado por y al cuadrado más 1. Y si ustedes observan, no podemos ya calcular en el tercer término, que es 1, un factor común. En este caso tendría que ser t cuadrada, no lo tiene. Entonces, al no cumplir uno de esos términos, esa condición de la t cuadrada, para poder factorizar en este caso, no podemos decir que sea una función homogénea. Entonces ahí no podemos encontrar esta t. Si nosotros definimos que fuera t cuadrada por f de x, y,
eso tendría que haber sido t cuadrada, aquí tener x cuadrada más t cuadrada por y cuadrada más, obviamente aquí t cuadrada. Pero nosotros aquí en el tercer elemento tuvimos el 1, por lo tanto no podemos realizar esa factorización y por eso decimos que la función no es homogénea. Entonces de esta manera ustedes pueden encontrar ahí o si la ecuación es homogénea o no lo es. Si ustedes se van al ejemplo 29, para averiguar si la función que tengo aquí es homogénea, necesito nuevamente hacer la sustitución en esta ecuación. En el primer término trabajo con t por x, en el segundo t por y, y al sustituirlo encontraré yo este problema, que sería t por x sobre 2 por t por y, más 4. Si ustedes observan, tengo aquí una t y tengo una t, se pueden anular, y vean lo que me queda al final, el siguiente paso, que es x sobre 2y más 4. Eso es igual a tener t a la 0 por f de x, y. Bien, entonces como esa t se pudo, en este caso, anular, decimos que la función es homogénea de grado 0. Bien, porque no encontramos al final, pues el valor de una t. Obviamente aquí se anularon, pero al final sí nos dio a nosotros la función. Entonces aquí tenemos que es t a la 0 por f de x, y. Bien, entonces de esos ejemplos nosotros podemos identificar si nuestra ecuación diferencial va a ser homogénea o no. Y con estos pasos podemos averiguarlo. Bien, entonces aquí nos dicen que si yo tengo una función de dos variables, que es una función homogénea de grado n, podemos observar que esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Tener la función de dos variables es igual a x a la n por f. Entonces podrán observar aquí 1, y sobre x, entre paréntesis, y aquí ustedes pueden observar a esta función de dos variables también, por y a la n, por f de x sobre y, y aquí ustedes pueden observar el coeficiente número 1. Recuerden que nos dicen que estas f's que ustedes observan aquí, que le correspondería a esta parte, también pueden observar la siguiente, que sería esta parte, la relacionamos con esta, son ambas de grado 0. Bien, podemos averiguar eso de las ecuaciones. Y nos dicen aquí por parte del ejemplo 30, veamos que esta función de dos variables, que es la siguiente, que es x cuadrada más 3 por x por y más y cuadrada, es homogénea de grado 2. Bien, vamos a verificar que efectivamente sea lo que se nos dice aquí, que es de grado 2. Por lo tanto, ustedes harían lo siguiente. Ustedes ya conocen la función f de x, que es esta parte, y debe de ser igual aquí a x. Recuerden que la primera condición voy a averiguar si es homogénea utilizando la primera regla. Recuerden que la primera regla sería esta, entonces aquí la voy a trabajar en toda esta que tengo aquí. Ahora, me dicen que yo debo tener aquí x, en este caso, ustedes observen aquí las potencias, tienen 2, ese tiene 1 y tiene 1. Entonces, si ustedes observan, este 2 en el primer término, ok, es correcto. Aquí en el segundo término tendré yo una potencia 2, pues sí, si ustedes observan este 1 con este 1, se suman y obtendrían el 2. Aquí ustedes se observan, tiene y cuadrada 2. Entonces ustedes pueden observar que efectivamente esta x, aquí que nos pide x a la n, pues efectivamente cumple esa parte, que sería x al cuadrado. Todo esto, recuerden, se encierra y tendríamos nosotros aquí 1 más 3, obviamente aquí nos pediría y sobre x más el siguiente, que sería tener aquí y sobre x al cuadrado. Bien, recuerden que esto debe de ser igual pues a tener x cuadrada, en este caso, recuerdo la regla número 1, y tener la función f. Si ustedes observan f, nos dice que vamos a tener 1, y vamos a tener que trabajar con y sobre x. Bien, entonces, si ustedes observan, aquí ya está cumpliendo esa parte, se está empezando a sustituir, tenemos aquí esa opción. Algo similar ocurre con esta f en la segunda opción. Ustedes pueden observar aquí que también nos dicen y cuadrada. Nuevamente nos regresamos a la función, ustedes pueden observar aquí el coeficiente,
o la potencia, que es 2, aquí es 2 y aquí es 2, entonces yo puedo escribir aquí el 2, obviamente esto entre paréntesis, y escribiríamos el primero, que sería x sobre y, obviamente al cuadrado. Tendríamos aquí más 3, aquí nuevamente sería x sobre y más 1, y eso efectivamente debe de cumplir la condición número 2, que la condición número 2 es la que tenemos aquí. Bien, de acuerdo a esto, si ustedes observan, aquí como estoy trabajando la x, aquí tengo 1, entonces aquí ya no afecta la sustitución, que vean que me dice que la voy a hacer con y. Entonces aquí es y, recuerden que ese es x. Como aquí, en este caso, ya estoy trabajando con x cuadrada, solamente se expresa como 1. Aquí más 3, vean, aquí se corre el 3, x ya no aparece, aquí tendremos que trabajar con y, entonces y se sustituye por y sobre x, y en el siguiente también se tendría que sustituir a esta y cuadrada por y sobre x. Si ustedes observan en el paso número 2 es algo similar, solamente que aquí iniciamos en ese momento con x. Si ustedes observan, ahora tengo al revés, ese sería x y ese sería y. Si ustedes observan esta x, la primera es x cuadrada, por eso escribo x sobre y al cuadrado, y aquí tendría más 3, nuevamente esa x, la sustituyo aquí, vean, sustituyo la x por esta opción que me está dando en esta parte, que sería x sobre y aquí tendría la siguiente, que sería más 1, porque estoy trabajando con y cuadrada. Bien, entonces de esta manera ustedes pueden observar que efectivamente se cumple esa condición, en donde pues es homogénea de grado 2. Si alguien lo quisiera hacer como el paso anterior, en donde ustedes aplicaron el ejemplo 29, donde ustedes sustituían esos datos, también lo pueden hacer. Me parece que es más directo esa parte, y también lo pueden hacer con el ejemplo 30 en este caso, aplicando pues estas dos condiciones que tenemos aquí, que es 1 y 2. Bien, entonces en nuestra siguiente sesión trabajaríamos con el método de solución, cómo vamos a darle un resultado a esa ecuación diferencial que nos encontremos que caiga en esa categoría de las homogéneas. Entonces, el lunes continuamos con esta parte, analizándola.